Por allá en el 2014 o antes vivía con mi madre, mi tía y mi abuelita. Mi abuelita sufría de varias enfermedades, entre ellas el Alzheimer y artrosis. Su mente siempre se desmoronaba perdiéndose en laberintos de recuerdos fragmentados y terrores invisibles. Su cuerpo encorvado y débil era una jaula de huesos doloridos que le impedían moverse con facilidad. No le gustaba dormir sola ni quedarse mucho tiempo sin compañía. Si eso sucedía, su voz se alzaba en la casa con gritos desgarradores, llenos de una angustia que erizaban la piel. A veces su desesperación se convertía en furia. Golpeaba el suelo y los muebles con un bastón como si estuviera espantando fantasmas invisibles que la atormentaban en la penumbra de su mente. Otras veces lloraba como una niña perdida, con sollozos que no parecían propios de una mujer anciana, sino de un alma atrapada en un bucle de miedo y soledad. Con frecuencia nos miraba con ojos vacíos sin reconocernos, y en más de una ocasión me observó fijamente frunciendo el ceño con una mezcla de confusión y pánico. ¿Quién eres tú y qué haces en mi casa?, me preguntaba con una voz temblorosa cada vez que eso pasaba. Y cuando yo intentaba calmarla, su respuesta era siempre la misma: levantar su bastón con torpeza y defenderse de la intrusa que en su mente había irrumpido en su hogar. Una noche, en un arrebato de locura, intentó golpearme, convencida de que yo era una extraña que quería hacerle daño. Afortunadamente para mí, su puntería no le jugó en su favor y el golpe fue recibido por un pequeño televisor. Esos momentos eran agotadores y desesperantes. No sabíamos qué hacer. Mi madre y mi tía, consumidas por años de sacrificio, me decían que la ignorara, que no me dejara afectar. Pero ignorarla solo empeoraba todo. Su angustia crecía y se descontrolaba. Su mente se sumergía aún más en el abismo de la demencia. Y lo peor fue la noche en la que, entre alaridos y sollozos, me miró con ojos desorbitados y gritó que yo no era su nieta, que era otra persona. Esas palabras quedaron resonando en mi mente como un eco macabro. ¿A quién veía en mi lugar? ¿Acaso su mente le mostraba imágenes de alguien más? Esa pregunta se quedó conmigo. No sabía qué era más aterrador al final del día, que me hubiera confundido con otra persona o que realmente estuviera viendo algo más en mí. Con el paso del tiempo, mi madre y mi tía comenzaron a turnarse para dormir con mi abuelita. Esas noches eran pesadas e interminables. Mi abuelita despertaba ahogándose en sus propios susurros de terror, enredada en recuerdos que no distinguíamos de pesadillas. Dormir con ella era un suplicio. Mi madre, resignada, tuvo el turno de quedarse con ella una noche. Mi tía dormía en otra habitación y yo, en un intento de darle compañía, decidí quedarme con ella. Nos recostamos una al lado de la otra, hablando en la oscuridad de la habitación. En un momento, mi tía dejó de responderme y asumí que había caído en el sueño. Yo decidí cerrar los ojos e intentar descansar, pero algo rompió el silencio de la noche. Un llanto de mujer. Era un sollozo desgarrador lleno de desesperación. El tipo de llanto que solo se escucha cuando alguien acaba de perder a un ser querido o está siendo sometido a un dolor indescriptible. Mi piel se erizó al instante y mi primer pensamiento fue que mi tía estaba llorando, tal vez a causa de la discusión que había tenido con mi madre anteriormente. Pero había algo extraño en ese llanto, algo perturbador. Me acerqué a mi tía con rapidez, le tomé del hombro y la giré hacia mí.
y en la oscuridad le pregunté en un susurro si estaba llorando. Su voz, a apenas un hilo de sonido, me respondió que no, que estaba bien. Y para confirmar, pasé mis manos por su rostro. Sus mejillas estaban completamente secas y sus ojos no mostraban signos de haber derramado una lágrima. Pero, ¿y entonces quién estaba llorando? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Solté a mi tía, quien se giró para seguir durmiendo, y volví a mi posición con los ojos abiertos, mirando la oscuridad que me rodeaba. El silencio volvió, pero no por mucho tiempo esta vez. Nuevamente escuché sollozos ahogados. Era la misma voz, la misma mujer llorando en la penumbra. Esta vez su llanto era más suave, pero igual desesperado. De manera lenta y disimulada me acerqué a mi tía y rodeé su cintura con mis brazos, buscando refugio en su calor. Lo que fuera que estuviera sucediendo, no quería enfrentarlo sola. Al día siguiente, después de regresar de estudiar, me acerqué a la cocina donde mi madre y mi tía estaban conversando. Mi abuelita se encontraba en la sala, ajena a todo lo que pasaba, y mi tía me miró con expresión seria y me dijo: «No te vayas a asustar, pero quiero hacerte una pregunta». Yo fruncí el ceño y con un intento de broma le respondí: «Yo no fui», y solté una risita nerviosa. Pero ellas no rieron. Mi madre y mi tía intercambiaron una mirada inquietante antes de que mi tía hablara de nuevo. «No, no es eso, mi amor. Tranquila. Solo quiero saber. ¿Ayer en la noche escuchaste algo extraño mientras dormíamos?» En ese momento sentí un alivio indescriptible. Finalmente no estaba loca, no lo había imaginado. Algo había sucedido en la noche, algo real. A medida que intercambiábamos nuestras versiones, el rostro de mi madre se transformó en una mueca de puro horror. Mi tía también lo había escuchado. Ambas lo habíamos mantenido en silencio hasta ese momento. Y entonces, ¿qué había sucedido esa noche? Mi madre y mi tía comenzaron a hacer conjeturas. Y fue entonces cuando me revelaron un detalle que me dejó fría. En esa habitación había fallecido una hermana de mi abuelita, la tía María. Aquel había sido su lecho de muerte. No quise preguntar si su partida fue dolorosa, si sufrió o si estuvo rodeada de desesperación y angustia. Pero dentro de mí algo me decía que sí. Si era ella quien aún proyectaba ecos de su voz, definitivamente pasó su último tiempo de vida en esta tierra con un sufrimiento inexplicable, doloroso, desgarrador e inquietante. Lo sé porque yo misma escuché su voz aquella noche, que su espíritu aún lloraba en esa habitación, tal vez atrapado en este mundo y el siguiente. Con el tiempo dejamos atrás aquella casa, un lugar donde siempre ocurrían cosas extrañas, cosas que nos hacían correr hacia la cama después de apagar la luz o de encender todas las luces de camino hacia el baño. Tal vez eso mismo era lo que hacía que mi abuelita quisiera compañía todo el tiempo, no lo sé, pero hasta el día de hoy, a mis 26 años, aquel llanto sigue grabado en mi mente y la verdad no creo poder olvidarlo jamás.